Muy buenas tardes. Como hay mucha gente que no me conoce, yo soy Carlos. Voy a hablar de la situación actual. En realidad esto le pusimos el pomposo nombre de sindromenología en tiempos de crisis. Bien. Entiendan que la sindromenología es lo que enseñamos en nuestra escuela y lo que compartimos muchos de los que están presentes acá. Hay invitados, hay alumnos y hay egresados de la escuela en esta charla. Bien, entonces, en principio tenemos que establecer que la sindrominología es el conocimiento y estudio de los síntomas. Esta es una disciplina nueva, no tiene, no tiene ningún soporte académico. Yo no tengo ningún título de nada e inclusive soy autodidacta, por lo tanto no me tengo que apegar ni establecer ningún tipo de concesión a ninguna de las premisas presentes y activas en la ciencia del planeta. Simplemente tratamos de hacer una ciencia nueva que nos ayude a todos a vivir mejor. Bien, quedó claro. En nuestro sistema de conocimiento usamos terminología específica, muy concreta y propia del mismo, que voy a tratar de evitar en la medida de lo posible para las personas que no conocen esto, que en un principio había sido pautado y planteado desde una cuestión más técnica en función de prevenir variables traumáticas a partir de esta situación. Pero en vista del interés que ha generado, decidí cambiar el tópico de tratamiento, tomando referencias de algunas cuestiones que están en desarrollo en trabajos míos y para ir directamente al momento crítico que estamos viviendo, y me parece que eso será más útil en este momento, dejando pendiente otra charla para poder tratar de la cuestión de las variables de orden traumático o factores de incidencia que pudieran perjudicar la salud en otro momento y brevemente en tiempo prudencial, por ahí, esta misma semana, la semana que viene, no sé. Bueno, ahora vamos a hablar de la situación en la que estamos y entendiendo que la sindromenología es el producto del desarrollo del pensamiento analógico aplicado a lo que tiene que ver con la salud y naturaleza humana y fundamentalmente por las variables de lo que llamamos causas primeras. Causas primeras son el origen de las cosas que permiten abarcar como universal todas sus formas consecuentes. Entonces, vamos a hablar de la cuestión que está presente, o sea, lo que tiene que ver con la cuarentena, el aislamiento y todo eso, a partir de esta cuestión viral, aunque yo no creo que sea la causa única de lo que esté ocurriendo. Especialmente considerando que si el virus corona, famoso COVID-19, teniendo en cuenta que aproximadamente por año en la Tierra mueren de 100 a 110 millones de personas todos los años, o más de ahí para arriba, y teniendo en cuenta, por ejemplo, el antecedente de la gripe española, que diezmó, mató a 30 millones de personas, si salimos de esto, de este proceso, con menos de 60 a 70 millones de muertos, no era el COVID lo que motivó todo esto. Yo no creo en las teorías conspirativas, pero las conspiraciones sí existen, solo que ahora le ponen el gracioso nombre de lobby. Ya no son más conspiradores, son lobistas. Pero no ese es el espíritu de lo que quiero transmitir y no interesa nuevamente ninguna cuestión de tipo político. Esta es una charla de orden técnico, es solo una referencia que me parece importante tener para ponderar las cosas en su lugar. Bueno, el asunto es que todo esto se arma a partir de la cuestión de los virus. ¿Qué son los virus?
Los virus, en un sentido estricto, son la forma de vida más extensa que se conoce en el planeta. Después de los virus vienen las bacterias, después de las bacterias vienen los microorganismos, después de los microorganismos venimos los seres complejos, llamamos vegetales o animales, pero los animales, incluidos los insectos en el concepto de animal, podemos decir que somos los que tenemos la menor proporción en términos de seres en relación de densidad demográfica, como la pueden llamar, y los seres humanos realmente somos una muy pequeña porción de las formas de vida que, que habitamos este planeta, con el que compartimos, y la verdad que no llegamos al 1% de las especies vivas, el 0,001 podemos ser. Bien, para que nos ubiquemos, igual somos 7.000 y pico de millones, somos unos 7.800 millones de individuos, cosa que puede equivaler a unas 1.000 colmenas, digo, por las dudas, para que quede más claro el asunto. Entonces, los virus son la forma de vida más extensa, porque inclusive los virus en su tipificación incluyen modelos orgánicos que son factores vitales, no necesariamente seres vivos constituidos como tales, pero sí factores vitales. O sea, esos factores vitales, a medida que van evolucionando, pueden devenir en seres vivos. De hecho, por eso son de parasitismo obligatorio e inerte. Y para ubicarnos en la situación de lo que estamos hablando, vamos a poner que los virus se califican básicamente en 3 tipos, en sindromenología estoy hablando, después que lo hagan lo que quieran. Los que tienen virus con membrana y virus sin membrana. Entre los virus con membrana, que tienen una estructura membranosa alrededor, están los complejos y los simples. Ejemplos de simples son la gripe, la influenza, el polio, etc. Y los complejos son interesantes porque son membranas que generalmente presentan una capa lipídica externa, cosa que los protege y suelen ser, por supuesto, mucho más complejos que los simples, por algo se llaman complejos. Ahora, nosotros los virus que no tienen estructura membranosa no los consideramos virus, porque no los consideramos seres vivos por sí, sino protovirus. El protovirus es justamente lo que llamamos un factor vital, susceptible de llegar a constituirse en ser vivo, de lograr determinadas asociaciones. En un sentido estricto, si no está en un estado de parasitismo, el protovirus no realiza ninguna función orgánica. Los otros virus hacen que el organismo, al penetrar en las células, hacen que los organismos trabajen para ellos. El protovirus ni siquiera tiene que asociarse con otras cosas. Bien. Es interesante considerar que los virus, los tan temidos y llamados virus, no solo son los organismos más abundantes en la naturaleza, sino que los seres vivos también producimos virus. Constantemente. Cualquier señor que me esté escuchando, por poner un ejemplo, genera no menos de 100.000 virus por día, si está en edad reproductiva. ¿Por qué? Porque lo que se llaman espermatozoides, señores, son una forma de virus complejo. No estoy haciendo analogía, estoy planteando un hecho concreto. Todos los organismos sexuados, sean las plantas que van por gametos, sean los animales que producimos, fecundamos en función de un elemento que se introduce en otras células, señores, todos esos son virus. Lo entendamos o no, estén tipificados o no de esa manera. Entonces, todos los seres vivos, no solo los virus que se producen allí, sino que todos los seres vivos permanentemente producimos virus.
Y somos el espacio, el territorio ocupado por una cantidad enorme de virus y bacterias, muchas de las cuales trabajan en forma simbionte. Por ejemplo, no podríamos hacer la digestión sin los simbiontes de lo que se llama flora intestinal, que yo llamo flora y fauna, por la duda, solo para contrariar. Entonces, y dentro de eso también el virus. Entonces, convivimos con los virus. El tema es cuando se dan determinadas condiciones orgánicas, sean por factores medioambientales, sean por factores propios, que permiten una colonización profunda, sea de virus o bacterias no simbiontes. Entonces, en ese caso, y debemos nombrar la tercera forma de virus, que en este sistema de conocimientos, en el sistema CNF, se denominan esporas virales. Las esporas virales son virus complejos, más complejos todavía. De hecho, tienen varias capas y un ejemplo clarito y concreto de espora viral es, casualmente, el coronavirus, que no tiene nada de nuevo. Por más que se haya tipificado como COVID-19, este que está activo ahora, en un sentido estricto, hace más de 100 años que se conocen, señores, mínimo 90 años que se conocen los virus corona. De nuevo, nada. Claro, este tiene nombre y apellido, es COVID-19. No dudo que pueda ser una cepa más peligrosa que las anteriores, que son el principal factor de pulmonía históricamente, no de ahora. Ahora, no cualquiera fabrica pulmonía. Y si no, todos los años todos tendríamos pulmonía, porque si hay algo abundante y que tiene una transmisión geométrica impresionante y que tiene un alto índice de morbilidad con muy bajo índice de mortalidad, es precisamente estas esporas virales, o sea, los virus corona. Puede ser que sea una cepa más peligrosa. Discúlpenme, yo soy un ignorante que lo único que hago es tomar partes y retazos de los hechos para construir conclusiones que considero criteriosas. Pero ahí no lo son, no lo sé. El asunto es que nada nuevo bajo el sol, si consideramos todas las personas que me conocen, que estos bichos producen en un principio, antes de llegar a una instancia de pulmonía o neumonía, llámenla como ustedes quieran, lo que en este sistema de conocimiento se califica de pseudogripe. ¿Por qué? Porque no es un virus gripal, no produce gripe. Claro, si yo pasé por una gripe, no me cuidé, las gripes duran de 45 a 60 días, señores. Que tengan una semana, 10 días sintomática y creer que eso es la evolución y el término de esto, no entendimos nada. O no nos fijamos que el organismo sigue comprometido durante 45 a 60 días. Estoy hablando de las gripes, no de esto. Y eso es el terreno propicio para que este bicho, que no entra en el sistema nervioso, sino que coloniza en lo que en nuestro sistema de conocimiento se llama tercer medio del estar, que son las cavidades orgánicas que se encuentran más expuestas a interacción con los entes medioambientales que ingerimos por nuestras necesidades respiratorias y nutricionales. Si nuestra inmunidad está baja, si tenemos alguna cuestión pendiente, si nuestro organismo está muy forzado, colonizan y prosperan fácilmente, produciendo, sí, un problemita orgánico bastante serio, aunque el hecho de desarrollar sintomatología asociada ya es un problema, aunque en el 70-80% de los casos cursa asintomático. Nadie se enteró. Y nadie se enteró porque hay
una serie de síntomas y signos que deben ser considerados que yo no veo que se consideren en su totalidad. Y no me quiero meter con ninguna otra disciplina que se desarrolle en el área de salud, así sea la imposición legal de la medicina ortodoxa como primera y única posibilidad de tratamiento de lo que sea. Acá yo hice una pequeña listita de síntomas y signos, donde hay uno que les va a llamar mucho la atención, que es el que pongo como primero, que es el enrojecimiento o irritación leve de la conjuntiva. Eso significa que tenés COVID, o sea, virus corona, en los ojos. Pero en los ojos no entra, porque como no va al torrente sanguíneo, esto va por las cavidades respiratorias y digestivas, no hay ningún problema. Claro, si vos te tocaste los ojos y te tocaste la boca o la nariz, podés tener un problema. Pero que esté en los ojos no hay ningún problema. No es así para todos los virus. Hay virus que sí pueden entrar por los ojos. Sí, no es el caso de este, para nada. Bueno, ese enrojecimiento o irritación en las conjuntivas generalmente cursa con nula o muy baja inflamación. Por lo tanto, no sé qué me pasa, dormí mal, tengo. No, señores, la diferencia es que si usted durmió mal, puede tener el enrojecimiento en la conjuntiva, pero el globo ocular va a estar enrojecido también. Y principalmente, cuando hablamos de esto, el globo ocular está como siempre. Tan enrojecido o blanquecino o lo que sea, como siempre. Es solo en las conjuntivas. Pero no presenta riesgo, no es una vía de entrada. ¿Por qué? Porque no da acceso a las mucosas donde un bicho hidrófilo, como el caso de este virus corona, pueda medrar, prosperar, busca agua, necesita agua el bicho para poder desarrollar las funciones a partir de las cuales obliga al organismo a hacer una serie de desarrollos. Fíjense que el segundo síntoma tiene que ver con esta cuestión y la muestra, que es que en la mayoría de los casos en que empieza a cursar sindrómicamente o sintomáticamente, como se dice en otras disciplinas, produce una diarrea leve o intensa, o algún malestar intestinal. ¿Por qué? Porque es el organismo en las mucosas del tubo digestivo defendiéndose de la colonización de este bicho. Pum, se expulsa y se terminó. Bien, puede terminar ahí. Puede terminar ahí. Ahora, en el caso de que no termine ahí, viene un tercer síntoma que tiene que ver con una fibromialgia, principalmente focalizada en los multífidos de la espalda, los músculos que rodean y conectan a las vértebras de la columna, y por supuesto se hace expansivo a aquellas estructuras asociadas a la zona algésica. Vamos bien. Bueno, eso, fíjense que es síntoma de que empieza a producirse un hipermetabolismo en función de asegurar inmunidad. Es un síntoma claro que todos lo tenemos si nos resfriamos o nos engripamos, que es previo a la aparición de los síntomas vistosos de la gripe o del resfrío, pero a partir de eso aparece la fiebre. Bien, la fiebre, o sea, la temperatura corporal que marca el nivel de metabolismo desarrollado por el organismo, con cada grado que se sube la fiebre, lo que tenemos es que se dobla, es exponencial el metabolismo, el nivel de trabajo inmunológico se duplica. Entonces, en la mayoría de los casos, tenemos que puede haber febrículas, insisto, esto coloniza en un porcentaje
que raramente supera el 30% de los portadores. Raramente supera el 30% de los portadores. Entonces, tenemos febrícula. Febrículas son 37, 37.1, 37.2, que la podemos tener hasta porque comimos el chorizo, estaba muy rico, pero tenía algo medio que no era precisamente con data de vencimiento cumplida. Ahora, y después tenemos fiebre media, cuando estamos hablando de 37 grados y medio a 38, una fiebre moderada, pero fiebre, ¿sí? Y después viene la fiebre aguda, si sigue la escalada. A ver, en cualquiera de estos puntos que yo les planteé se puede acabar la historia. No es que obligatoriamente va a continuar, pero cuando no es un recurso lo suficientemente apto y efectivo para poder solucionar la cosa, va a continuar. Y entonces después tenemos arriba de 38, ya empieza la etapa de fiebre aguda. La fiebre aguda, ojo, que ahí sí tenemos problemas. Arriba de 38 tenemos problemas porque esa fiebre aguda indica colonización pulmonar. Indica que la membrana hialina se satura y tapa por la cantidad de bichos que medran en ella, insisto, tomando el agua, buscando penetrar los alvéolos para poder infectar. Antes de eso es una infestación. Solo después que coloniza alguna célula, porque la penetra y se mete, empieza la infección. Y ojo, si a partir de esa infección penetra en el torrente sanguíneo, señores, es letal. Perdón, tan letal como cruzar Libertador a las 6 de la tarde. Vamos a poner las cosas en su lugar y en términos de porcentaje. Desde que esto se inició ha muerto más gente por accidentes caseros que por estos bichos. Claro, disminuyeron mucho los accidentes de tránsito. No hay ninguna duda, porque si no dejamos circular los autos no va a haber accidentes de tránsito, cosa que me parece muy bien. Quiero aclarar que yo estoy de acuerdo con el aislamiento, totalmente de acuerdo. De hecho, siempre se lo recomendé a mis clientes en situaciones similares, pretéritas, inclusive para este mismo bicho. Inclusive para este mismo bicho, que no es ninguna novedad. No es que apareció una nueva especie maligna en el planeta. No es ninguna novedad. La mayoría de los adultos, no voy a decir los viejos como yo, vamos escaseando, se va raleando. Naturalmente, no hace falta el bicho. No. Es muy raro que alguna persona no haya tenido un proceso de este tipo en su vida y sin necesariamente llegar a pulmonía, que sería el último estadio. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, y junto con esa fiebre alta aparece la tos. Los pulmones no pueden producir una diarrea o una dinámica expulsatoria concreta de arrastre de estructuras. No hay cómo. Entonces, el mecanismo expulsatorio pulmonar es la tos, pero no toda tos significa que tenés este bicho. A ver, muchachos, yo tosí hace un rato, les garantizo que si lo tengo asintomático. ¿Sí? Claro, los 3 paquetes por día ayudan a que uno de vez en cuando tosa. Los 3 paquetes de cigarrillo ayudan un poco a que uno tosa. Y no me voy a meter con la cuestión del cigarrillo ni nada por el estilo. Bueno, esto nos lleva a la situación actual y su posible prolongación, porque el que crea que esto en 10 días se terminó no está entendiendo. Esto ya lo dije en la primera charla que fue hace 20 días, con un grupo de alumnos de la escuela, hice 3 charlas sobre el COVID-19. Insisto, señores, esto no termina.
ni en 10 ni en 15 días, requiere como mínimo un mes y medio. Y después vamos a ver las consecuencias sociales. Y no me opongo al aislamiento. De ninguna manera estoy de acuerdo. Estaría más de acuerdo si fuera todos los años el aislamiento, sobre todo en personas mayores. Y estaría más de acuerdo si se cambiaran los horarios de los colegios, para que los pibes no salgan con 2 grados bajo cero a las 7 de la mañana de su casa en invierno, por ejemplo. Pero no me voy a meter con eso. Bueno, el asunto es que acá estamos en una situación de pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una pandemia es una epidemia global. Antiguamente el término pandemia, si una epidemia se extendía más allá de una región puntual o de una ciudad, se lo empezaba a llamar pandemia, especialmente cuando cubría el área geográfica equivalente a una zona importante, por ejemplo un país, pero los bichos no saben, ni saben de pasaporte ni de frontera, no está en sus posibilidades decir, no, llegamos hasta acá y se terminó. Bueno, hoy día, como el mundo está globalizado, las epidemias también se globalizan, como todo. Entonces tenemos una pandemia mundial, mucho más extensa de la famosa gripe española. ¿Por qué? Porque no había aviones, bueno, la gripe española. Los aviones eran cosas que estaban experimentales y que podían usar algunos sujetos ricos en sus desplazamientos, muy ricos, pero no eran accesibles al público. Las personas de las clases menos adineradas no teníamos acceso a eso, así que era otra manera, no fue ni de cerca una pandemia como la que se establece en forma presente. Bien, entonces, acá tenemos que hablar de la situación actual y su prolongación. En su prolongación no solo tenemos cuestiones de salud, sino que tenemos el colapso de modelos financieros, empresariales, laborales, logísticos y todo lo que se te ocurra. Los países pobres, como la Argentina, vamos a salir más pobres de esto, muy mal, muy mal. A los países ricos no les va a ir mejor. Y esto tiene que ver con un cambio importante que puede producirse en el orden financiero mundial y en las relaciones económicas internacionales y locales. Bueno, el asunto que en la Argentina, por lo menos, y en otros países, no en todos, se ha instalado la cuarentena, de la cual estamos entrando en el segundo periodo propuesto. Bien, esto da lugar a las problemáticas de aislamiento y confinamiento. Cuando hablamos de aislamiento, hablamos de una persona sola. Y cuando hablamos de confinamiento, hablamos de más de una persona desarrollando convivencia. Bien, hasta acá nada nuevo y acá me empiezo a robar a mí mismo, porque esto tiene que ver con un trabajo que venía en desarrollo de mucho tiempo, que yo lo hice en función de las dinámicas grupales, sociales, grupales y familiares, no de esto, pero vale igual. Está un poquito adaptado a lo actual. Digo porque voy a hacer lo más breve posible, no lo voy a aburrir con 30 horas de conversación. Entonces, ¿cuáles serían los conflictos derivados, conflictos orgánicos y personales derivados del aislamiento? Acuérdense que es aislamiento y confinamiento, que son dos cosas diferentes. El aislamiento puede calificarse de absoluto o atenuado. El aislamiento es absoluto cuando estamos en un lugar sin nada disponible. Por ejemplo, estamos encerrados en una caverna, se tapó la entrada, no hay nada. Eso sería un aislamiento absoluto. Entonces, o
en un caso similar podría ser un preso que está en aislamiento al que para veces por día le tiran un plato de comida, pero no depende de ni la hora, ni nada, ni cómo está preparada. Llega, pero aislamiento absoluto es que no hay ningún recurso más que uno en lo propio. Por supuesto, si no tenés comida, el aislamiento, ni agua, el aislamiento te va a durar una semana. En ese caso, sí no puede durar algo más. Entonces, ¿qué pasa en el aislamiento absoluto? Se empiezan a producir un incremento de ideas recurrentes y obsesivas. Un incremento o desarrollo o aparición de fobias y manías. Depresión clínica, síndrome nostalgioso, resentimiento, enojo y sus variables escalares, violencia autoinfligida, ¿a quién le va a pegar? Está solo. Suicidio, masturbación compulsiva y extrema, una buena manera de suicidarse de paso, si es exagerado, no siempre, nada. Negación ritualizada y alucinaciones. Bien, para estas instancias hay una serie de sugerencias. Caminar o desarrollar alguna actividad corporal, moverse, viejo, mantener al organismo en marcha. Alimentarse adecuadamente, si es posible. Mantener o incrementar hábitos higiénicos también, si es posible. Desarrollos creativos, para eso sirven. En vez de, a ver, toda realidad es delirante, pero la podemos hacer delirante a favor o en contra. Entonces podemos delirar que construimos algo, lo que sea. O formas de análisis situacional que también pueden ser muy creativas. Cantar, recitar, silbar, no sé, hacer algo que haya un poquito de ruido de paso. Establecer propósitos a lograr, planificar. Fíjense que no estoy hablando de esperanza. La esperanza ha matado más gente que cualquier virus, hasta el de la gripe española o el de la peste bubónica. Estamos hablando de otra cosa. Y en la medida que pueda, agradezca y valore sus logros, por pequeños que sean. En el agradecer los logros puede ser que me aguante un día más. Eso también es un logro. O que no caminé 10 pasos, no me quedé tirado famélico. Esos también son logros. Agradezcaselo, reconózcase. Es importante. Bien, ahora vamos al aislamiento atenuado, que es el caso de una persona, pero con recursos externos. Por ejemplo, yo estoy encerrado acá, tengo un vasito con soda o agua, esto es soda, o tengo la computadora, tengo medios. No es que ya estoy solo, que esto se parece más a la situación de una persona que se mete en una habitación en su casa y prácticamente no cohabita con sus familiares o quien fuera. Es un aislamiento atenuado. Bien. Digo, no son situaciones que estén fuera de lo cotidiano, para nada. Claro, ahora es como si fuera obligatorio y hay gente que se siente encerrada. Yo no veo que el aislamiento en función de establecer un criterio de bien superior sea equivalente al encierro. El que quiera que abra la puerta y salga, asumirá las consecuencias. ¿Qué sé yo? Cada uno hace lo que le gusta. Entonces, fíjense que se me está por agotar el tiempo. Por lo tanto, les pido que por favor vamos a hacer una pausa de 10 minutos en cuanto se corte y después se vuelven a conectar. En esa pausa de 10 minutos, los que quieran mandar preguntas, que las manden. Y esas preguntas van a ser compiladas y me van a ser formuladas, creo que lo va a hacer mi esposa, y las voy a contestar todas las que pueda, poniendo como tope siempre gusta. ¿Se acuerdan que siempre hago los eventos de la siempre gusta? Bueno,
Pero sería interesante a ver si podemos terminar con el tema, antes que se agote el tiempo, si podemos terminar con el tema del aislamiento. Después viene el tema del confinamiento y una serie de desarrollos muy importantes que nos van a ayudar situacionalmente en la cuestión. Bien, por ejemplo, aislamiento atenuado, una persona sola. Incluye disponibilidad de recursos comunicacionales, posibilidad de interacción limitada con seres vivos o mascotas o plantas, pero siempre una persona. Libros o material de lectura o de escritura, utensilios o material de bricolaje o para el desarrollo de un pasatiempo, etc. Bien, o de cocina, para poder cocinar. Entonces, esto puede producir, siempre puede, no es obligatorio. Ahora, mantenerlo y vas a ver que sí empiezan a aparecer. No es obligatorio, pero hastío, aburrimiento, despropósito, conflicto existencial, abulia, apatía, de sostenerse tales condiciones. ¿Saben qué aparecen? Las variables del aislamiento absoluto. O sea, todas las que leí sobre el aislamiento absoluto en el atenuado aparecen. Van a ver que esto es una constante porque estamos hablando en aislamiento y confinamiento de variables escalares, de cosas que inclusive pueden ocurrir ayer no haya cuarentena, muchachos. Es más, si miramos los modelos de convivencia presentes en la actual civilización, de esto encontramos un montón. De ahí la importancia de resaltar estas cuestiones. Bien, las sugerencias para el aislamiento absoluto son, por supuesto, todas las indicadas del aislamiento atenuado. Bien, estaba diciendo que en ese caso hay que tomar todas las sugerencias propias del aislamiento absoluto y agregarle, si dispone de medios, escriba el relato de su experiencia con los mayores detalles. Esto es importante para después, es como una foto que nos sacamos en un momento. Cuando la miramos al tiempo, resulta que notamos cosas diferentes en nuestra memoria de lo que habíamos vivido en ese momento. Entonces, eso es útil. Bueno, vamos con lo que tiene que ver con los conflictos derivados del confinamiento o limitación espacial ambulatoria. La diferencia en este caso es que el confinamiento no es aislamiento, aunque puede llegar a serlo si uno lo construye como tal, sino que siempre es compartiendo el ámbito físico con personas, pero sin ningún recurso o medio, solo personas, solo personas. Esto, por ejemplo, se puede dar en una situación de naufragio, en una situación en el derrumbe de una mina, en un montón de situaciones que no son solamente la de cuarentena. Difícilmente en una situación de cuarentena uno llegue al confinamiento absoluto o al aislamiento absoluto. Naturalmente, en términos situacionales, que por sí vaya tendiendo a ubicarse en esas instancias, porque todas nos remiten a las primarias, por algo empezamos con las primarias. Eso puede ocurrir, pero hablamos de que difícilmente, y sin embargo, deben ser consideradas. Insisto, porque no es extraño que las personas se ubiquen en esa situación. Bien, entonces, ¿qué conflictos puede producir el confinamiento absoluto? Conflictos de rol, hay varias personas, cómo se distribuyen lo que tengan que ver con su participación grupal, sus niveles de incidencia sobre el grupo, y esto da lugar a conflictos de autoridad y conflictos
ideológicos. O sea, hasta ahora tenemos conflictos de rol, conflictos de autoridad y conflictos ideológicos. Celos, rencores, resentimiento, envidia, dinámicas acusatorias, intolerancia. Las dinámicas acusatorias generalmente surgen de que a los humanos nos encanta buscar culpables. Es como que para cada cosa hay que encontrar quién tiene la culpa. Por supuesto, que no sea yo, excepto que eso de un protagonismo y una prominencia donde el por qué yo también. Bien. Exigencias, intolerancia, uno de los grandes males endémicos de los argentinos, la intolerancia, y no estamos en ningún confinamiento. Mal humor proyectado, exigencias, incompatibilidad expresa, deshonestidad manifiesta, incomunicación, abusos corporales, sexuales o doctrinarios, violencia explícita y efectiva, exclusión, desconsideración, enclaustramiento, desinterés, asociaciones parciales para incrementar dominio o enfrentarlo, burlamiento. Fíjense qué interesante esto si lo aplicamos a lo que generalmente ocurre como burlamiento, que hoy día está de moda decir bullying, que es un acosamiento. Pero está en las dinámicas humanas, grupales o familiares también. Bien, el asunto es que estas variables posibles de ocurrir deben sumarse a la lista de las del aislamiento absoluto. Directamente, no es que pueden ser, no, hay que sumárselas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sugerimos para esto? Siempre persuadir y no obligar. Entender las limitaciones de los otros y las propias, por supuesto, eso es la humildad. Agradecer y valorar cualquier aporte de otras personas. Y por supuesto que los propios, pero sin esperar reconocimiento. Compartir actividades. Felicite todo logro ajeno. No solo agradezca, felicite inclusive. Interésese en los recursos, habilidades y capacidades de los otros. Cuente su historia. Solicite que los demás le cuenten su historia. Y a esto todas las sugerencias indicadas en el aislamiento absoluto, más la práctica de juegos, relatos, historias y diálogos, más ejercicios de solidaridad práctica y comprensión de la diversidad individual. Bien, llegamos al confinamiento atenuado. El confinamiento atenuado no es algo muy diferente de un fin de semana en familia. Te aviso, por favor, no hace falta que haya ninguna pandemia. El confinamiento atenuado es que tenemos medios. Ya no son solo personas, son personas y otros seres vivos, pero no solo personas. Puede ser mascota, puede ser planta, cualquiera que le atribuyamos una entidad. Puede producir el confinamiento atenuado, disimulo, desconsideración, complotamiento, desinterés, ofuscamiento, más todas las otras, según qué nivel de integridad grupal logremos desarrollar. Entonces, debemos sumar también todas aquellas incluidas en los modelos anteriores como potenciales y posibles escaladas de la incompatibilidad en la pertenencia a los grupos y las nociones de posesión involucradas. Bien. Si la situación de confinamiento se extiende, tenemos problemas.
tenemos problemas, van a surgir conflictos relacionados con las otras. Entonces, acá es importante dialogar, escuchar al otro, hacer trabajos, proponer juegos y realizarlos, actividades grupales, comunicación. Una cosa muy importante en esto es la comunicación, es básico. Entonces, también ofrecer, enseñar sus habilidades y pedir que otros les enseñen sus habilidades. Dele al otro el lugar de protagonismo que merece. No lo excluya porque lo está confinando y aislando. No solo, ya está confinado y va a terminar aislado encima. Bien. Establecer modelos de diversión participativa, no sé, qué sé yo, el juego de la silla, cualquier cosa, un concurso de canto, de dígalo conmigo, lo que se le ocurra, pero participación. Y es muy importante cooperar en tareas, que no haya compartimientos estancos en las tareas, a no ser que requieran un nivel de pericia que alguna persona no ha desarrollado, buena oportunidad para enseñarla. De paso, y sobre todo para aprender. Siempre es más beneficioso aprender que enseñar. Pero, en un sentido estricto, por nuestra naturaleza, es más fácil aprender cuando se enseña que cuando no se enseña. ¿Sí? Entonces, cooperen las tareas y que no haya tareas fijas para nadie, excepto las que son inexcusables respecto del rol. A ver, yo no le puedo dar el pecho a un bebé, se muere de hambre. Puedo hacerle la mamadera y cambiarlo, que no es poco, bañarlo. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes, insisto, porque no hace falta que haya ninguna cuarentena para que ocurra. Y son una parte del león, o sea, la mayor parte de la generación de los conflictos de orden social, no aquellos que tienen que ver con lo personal e individual en sí mismos, sino con los que derivan de interacciones sociales. Así que no es un tema menor a considerar. Pero en este caso, sí, porque en alguna medida se presenta de manera forzada la situación y debemos aprovecharla y tratar de minimizar las consecuencias. Bien. No hace falta que haya ninguna restricción ambulatoria para que estas variables ocurran. Ocurren todo el tiempo. Debemos reflexionar sobre eso. ¿Y qué hacemos nosotros para que eso ocurra? ¿Y cómo? En lo que hacemos nosotros para que eso ocurra. Somos cómplices de toda una serie de conflictos familiares y grupales que no necesariamente son de simple solución. Más vale que no se produzcan. La mejor manera de no tener un problema es no llegar a una instancia en la que haya que solucionar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que lo posible de ocurrir en esas listitas del espanto y el horror de lo posible de la naturaleza humana siempre debe ser considerado en sus variables escalares progresivas. Yo no puse todas las variables. A ver, pongo enojo. Sí, pero del enojo surge la bronca, surge la discusión, surge el enfrentamiento, surge la furia, surge la violencia, en cualquiera de sus formas. ¿Sí? Personas muy entrenadas llevan el enojo a un estado de ira para agotarlo, que la ira sería una situación de lucidez en medio de las variables de la violencia, donde la persona se enajena de la violencia, puede decidir actuarlo o no. Pero, por ejemplo, también tenemos situaciones que tienen que ver con la rabia. O sea, la rabia es un ataque a los demás.
no es sin ningún motivo ni nada, es solo porque yo estoy nerviosito. Entonces, debemos considerar que todo esto que está pasando es una enorme oportunidad de crecimiento y de revisar nuestras pequeñas ideologías e idiosincrasias, nuestros pequeños actos cotidianos, en el trabajo, en la familia, en los grupos sociales, donde no necesariamente cultivamos lo mejor de nosotros, ni de los otros, para beneficio mutuo y general. También, ya yendo a la situación que motiva esto, que yo creo que es mucho más compleja que la cuestión del mero virus corona, por lo menos en mi opinión, y tengo derecho a expresar. Debemos revisar cuáles son los parámetros de la actual sociedad, de los modelos de sociedad en la civilización actual. Yo veo esto como una oportunidad magnífica, impresionante, porque parece que los humanos somos medio idiotas, a ver, la característica fundamental de la condición humana es la estupidez. Vos, usted, yo, el otro, somos todos estúpidos. Somos estúpidos porque tenemos un sentido común de base que tiene el mismo origen que todo esto que he relatado. Claro, eso no está en el contexto del trabajo relativo a las variables emergentes de la pulsión gregaria. No hay duda, esto no está puesto así, está puesto en la cuarentena. Pero estas son variables emergentes de las determinaciones de la pulsión gregaria, que es básica en los seres humanos y por eso somos seres sociales. Entonces, qué oportunidad de revisar, qué oportunidad maravillosa para revisar qué hacemos para ir a donde vamos, no a dónde vamos, qué hacemos nosotros, qué ejemplo damos, qué nivel de integridad mantenemos, si somos capaces de establecer, como dije al principio, las 3 premisas básicas de la sindrominología. No sé si se acuerdan. Pero estábamos hablando de piedad, fundamentalmente de piedad. Ese debe ser el principio rector de toda interacción humana, la piedad. Aceptación. Si no aceptamos al otro, si no nos aceptamos a nosotros mismos, no sabemos con quién estamos. Es una zona de aislamiento, una zona de incomunicación. Es un corte explícito, una mutilación de los posibles vinculantes y la comprensión. Estas son las 3 variables básicas del modelo de abordaje sindrominológico. Entonces, sirven también para esto, muchachos. Piedad, comprensión y aceptación. Si no son las bases de todas nuestras interacciones en la vida, tenemos problemas. Esto es importante que lo consideremos en base a los males endémicos, por ejemplo, de los argentinos, que son la intolerancia. Somos muy intolerantes los argentinos. No hace falta graficar nada, salimos a la calle o entramos a un negocio y lo tenemos. Somos especialistas, todos los argentinos, somos especialistas en conducta ajena. Mucho gusto. Yo no sé por qué no se pone la misma enjundia para mejorar la propia conducta, que es un detalle importante. Sí, siempre sabemos lo que el otro tendría que hacer o tendría que haber hecho. Lástima que no hay una zona de autocrítica para lo que nosotros hacemos o deberíamos hacer. Claro, porque es difícil. Es difícil cuestionarse. Es difícil aceptar, entender o por lo menos darnos la posibilidad de concebirnos como no tan absolutos ni perfectos. Y sin embargo, señores,
Ni siquiera somos una hoja al viento, somos un microbio en un mar convulsionado, que puede tener zonas mansas. ¿Qué oportunidad nos damos de cultivar lo que nos une? ¿Qué oportunidad nos damos de escuchar y conocer al otro? Los argentinos estamos fundamentalmente enfermos de importancia. Todos nos creemos muy importantes. Algunos idiotas se vienen peleando con eso hace muchos años, trabajando, pero en general todos nos creemos que somos muy importantes, que nuestros derechos valen más que lo que los demás. ¿Saben una cosa? Como se decía cuando yo era chico, en la quinta del ñato no te piden el documento para entrar. Para los pibes que no saben lo que estoy diciendo, cuando nos morimos nos vamos todos, desnuditos y sin nada. Igual que cómo llegamos al planeta. ¿Qué son todas las vanidades y estupideces que ponemos como premisas en nuestra vida? Chicas, se le va a caer todo. La belleza, ¿saben lo que van a hacer dentro de 30, 40 años? ¿De qué belleza me hablan? La única belleza es la del alma. Y a ver si tengo 2 centímetros más, 2 centímetros menos. El pibe que se cree que porque hizo tubos en el gimnasio, ya se convirtió en una suerte de sex symbol. No, nene, no te va a quedar nada. No pierdas tiempo haciendo estupideces. ¿Te gustan los musculitos? Desarrollalos, pero no pongas los valores de tu vida en lo transitorio. Lo único que no es transitorio en la vida de los humanos es el amor. El amor a partir de cuidar a la familia, de reconocer a la familia. Y después a otros que podemos incorporar como familia en el tránsito por la vida. Lo único importante en la vida, lo único que nos vamos a llevar, es el conocimiento y el amor. Vivido, pero sobre todo dado. Si no, pasaremos sin pena ni gloria. Y bienvenido el COVID o lo que sea. Porque si con todos los dones y bienes que tenemos los humanos, todo lo que estamos dotados en términos de comunicación, lo único que supimos hacer es carreras de zanahoria para ver quién gana más, menos, o tiene 2 centímetros más de músculo o 2 centímetros menos de cintura, señores, tenemos problemas, serios problemas. Somos capaces de reflexionar sobre nuestro rol, hacer el trabajo difícil de alcanzar nuestro potencial en beneficio de la especie. Somos capaces de entender que no somos la maravilla del universo, que apenas somos seres tratando de sobrevivir con lo que podemos y lo que tenemos. Acá, como siempre hago, voy a robar una frase de mi poema favorito, que es el Desiderata. Entonces les digo, recuerden que indudablemente el universo marcha como debía. Señores, muchas gracias. Bien, ahora vamos a pasar, termino la charla, pero no la comunicación, terminó la conferencia. Ahora vamos a pasar a tomar en consideración las preguntas hechas. Les aviso que más de 100 no contesto. Si son menos, mejor, pero la lista les digo que es grande. Para eso me va a ayudar mi esposa, que va a formular las preguntas y se las voy a contestar con todos mis recursos para poder satisfacer las respuestas. Sé lo que sé, no sé más de lo que sé. Vamos con las preguntas. Buenas noches. Pregunta de Esteban C. Si es un virus que se lo conoce hace tantos años, ¿por qué mundialmente se lo trata como un virus nuevo? ¿Cómo yo puedo saber eso? Esas son cuestiones de propaganda y de la supina ignorancia de algunos sistemas de salud
que miran para otro lado, les convendrá, será negocio o no leyeron el libro, muchachos. A veces se creen que alguien por estar en una disciplina cognitiva muy valiosa sabe todo. ¿De qué estamos hablando? Está lleno de ignorantes ilustrados el planeta. Y también hay una gran propaganda y movimientos que son llamativos, digo. Acá hay toda una publicidad y campañas que son llamativas. Si eso sirve para que sobreviva una persona más, vale. Porque no es que vamos a sobrevivir por... No. Esto hubo siempre. Ojalá se hubiera hecho el año pasado. Ustedes no tienen ni idea de la cantidad de personas que murieron por esto el año pasado y el anterior y el anterior y el anterior. Esto lo sabe cualquier médico de hospital. Esto lo sabe. Claro, por ahí no estaba el chino que le puso COVID-19 y lo patentó, entonces ahora es COVID-19. Estoy hablando del virus corona, yo no sé si es esta cepa. Pero esto se conoce, es más viejo que andar a pie. Las esporas virales son más viejas que andar a pie y hay condiciones planetarias en las que proliferan y otras en las que no. Les garantizo que si hay una glaciación importante como fruto del calentamiento global, no van a joder por un tiempo largo las esporas virales. Ahora, también consideren, si esto es abordado como una guerra, reflexionen, piensen, no sean ingenuos. Sí, e insisto, yo estoy de acuerdo con el aislamiento, lo que no estoy de acuerdo es que no se haga todo el año, todos los años, porque se lo he recomendado a un montón de personas. Claro, no es cómodo. ¿Cómo no me dejas salir de casa? No salga de casa. Hace frío, es invierno, señor, tiene 80, déjese joder que desde su casa. Yo también estoy, quédese en casa, no estoy hablando para los demás. Ahora, hay que pensar que, de acuerdo a la evidencia histórica, si esto es tomado en un sentido bélico, si es asumido como una guerra, contra un objetivo al que las balas no le hacen nada porque anda pegando. Entonces, siempre recuerden, la primer víctima, el primer asesinato en los conflictos bélicos, ¿saben a quién es? A la verga. No seamos ingenuos y reflexiones. ¿Te contesté, Estevita? Marina, ¿podés explicar el confinamiento? Sí, el confinamiento es una situación de limitación espacial. Con fin. Con fin significa con un territorio limitado. Eso significa confinamiento. Estar dentro de un territorio limitado. El territorio limitado puede ser cualquiera. En ningún lado dice que tenga que ser 2x2. ¿Sí? Depende de los medios y las posibilidades de cada uno. Así de simple. Pero confinamiento es eso. Sí. María Teresa, ¿cómo trata el sistema CNF a un paciente con corona a diferencia de la medicina tradicional? Lo primero que hay que ver, yo no tengo pacientes, no soy ni médico, ni psicólogo, ni nada, soy sanador. Tengo personas que me pagan por mis servicios, por lo menos son clientes. No tengo pacientes. Nadie debe ser paciente en lo que le interesa y le importa, por ejemplo, su salud. Debe ser exigente, reclamante, no paciente. Eso, la política de las ovejas nos lleva a delegar toda responsabilidad sin asumir ni siquiera lo que sabemos. Entonces, pero para contestar, depende de en qué estado se encuentre, María Teresa. Se dieron una serie de signos y síntomas sin que por eso en ningún momento se estableciera que deben cursarse todos. Así como la mayoría de los casos son asindrómicos, como decimos nosotros, asintomáticos, como dicen en otras disciplinas, muchas veces solo ocurren hasta ahí. O sea, muchas veces el enrojecimiento es toda la evidencia de
Conjuntiva es toda la evidencia que tenés de que hay un coronavirus, ¿sí? Un virus corona, sea de esta cepa o de la que sea. A veces llega a la instancia de la diarrea, se arregló con la diarrea, no necesita hacer nada. Claro, déjala ocurrir, nada de cuestiones para, por ejemplo, carbón activado o algunas marcas de eso, no, déjala ocurrir, ¿sí? Y meté mucha agua y come hidratos para ese caso. Bien, sigue la escalada. Aparece la febrícula, viejo, quédese en cama. Quédese en cama. Usted está en cama, aparece la fiebre. A partir de eso, puede ir al médico, recomendado, no se tome un antitérmico sin indicación o consulte a su sanador que lo va a ayudar a restablecer un equilibrio metabólico. Tiene la opción que se le antoje. Si usted sigue y llega a la fiebre aguda y apareció la tos, en esos casos, reposo absoluto. Reposo absoluto. Sopita, los ingleses solían recomendar el caldo de pollo para esta situación. Una sopita bien calentita, mucha camita, y ahí verá usted a qué recurre. En estos casos, desde la inmunología, lo que se propone es acelerar los procesos virales, no agudizarlos, acelerarlos para que cursen más rápido. No sé, yo nunca tuve un paciente fallecido por un proceso así, no tengo pacientes, nunca hubo nadie que llegara a la instancia de fallecimiento, aun cuando en muchos casos me consultaron a partir de la neumonía. Depende. Y si no, va al hospital, le ponen el respirador y está muy bien, no está mal. No está mal el respirador. Claro, según en qué condiciones medioambientales puede ser más o menos necesario el respirador. Y está muy bien. Pero de lo que yo sé no hay prácticamente un espectro medicamentoso de abordaje. Y nunca recomiendo bajar la fiebre, excepto con lo que podrían ser 2 o 3 baños de inmersión tibios por día. Pero cada uno sabe. ¿Te contesté, María Teresa? Martín S. Siendo esta una crisis de orden social, económica y ecológica, ¿tenemos chances de tomar caminos de saneamiento cultural, tal como muchos pensadores embanderan como inevitable hoy? Y sí, por supuesto, cada día es una oportunidad de hacer cosas diferentes. El problema es cuando se pretenden sustituir ideológicamente o desde la sinrazón de la ignorancia metodologías de aplicación solo porque quedan lindas o a nosotros nos parecen cómodas. Yo dije que esta es una enorme oportunidad y que sería bueno ver cuáles serían los posibles, porque supongamos cerramos toda la fábrica, ¿qué comerán? Eliminamos los alimentos transgénicos, ¿con qué comen los pobres? Podemos hacer cuestiones, que nadie fume para que no contamine, es una estupidez, no hay nada demostrado sobre lo que se dice de eso. Entonces, me reta porque digo de fumar. Desaviso esta y otra al lado que no quiere aparecer, no es capaz de dar la cara como yo, me reta. No, me fumo todo, flaco. Es toda mentira lo que se dice de eso. Y no quiero hablar de eso, estoy hablando de una cosa. Digo, debemos encontrar los modelos. Somos seres individuales e integrales. Debemos encontrar los modelos a partir de los cuales, en integridad, en el desarrollo pleno de nuestras capacidades, habilidades y facultades, podamos ser ejemplo a seguir por otras personas. Cada uno sabrá cómo le va en la vida, porque cada uno sube y baja las escaleras como puede. Gracias, Martínez. Pedro. Espero haberte contestado satisfactoriamente.
Pedro. No hay iluminados y profetas, ¿eh? No, todos estamos tratando de rebuscarnos. Pedrito. ¿Cuáles son las posibles consecuencias sociales de este proceso de cuarentena? Todas las derivadas, pongo un ejemplo, en tiempos de vacaciones, que no estamos de vacaciones ahora, pero sí hay un gran porcentaje de la población que está subocupado o desocupado, se producen las más altas tasas de divorcio, conflictos intrafamiliares y suicidios. A ver, es un detalle, y volvemos a lo que estuve diciendo, que esto que planteé el confinamiento no está planteado ahora novedosamente porque hay cuarentena. No, tiene que ver con variables de la injerencia de la pulsión gregaria, que es básica en los humanos, respecto de cómo nos llevamos. De esto se sale con tolerancia, no se sale. Después hay cuestiones, en estos momentos hay unas transferencias enormes de recursos de algunos grupos hacia otros. Hay quien gana y quien pierde. No pierde, pero ojo con eso. Y como no me quiero meter en ninguna cuestión de índole político, porque impediría el entendimiento de cuestiones más humanas, y aparte no soy político, ni me gusta la política partidaria. Sí debo decir que creo que el gobierno está haciendo un buen trabajo dentro de lo que puede y de lo que saben. Ahora, yo no sé todo lo que saben, porque acá se habla nada virus corona, y los demás factores de incidencia en la situación no se nombran, o por ahí no los hay. Entonces, acá vamos a un mundo nuevo, porque dentro de un mes, mínimo un mes, para que se reviertan algunas cuestiones básicas de aquí en adelante. Entonces, no sé si se acuerdan en las charlas antes de que se hablara de cuarentena, que yo les avisé a los alumnos que estaban en la escuela, miren que esto no es 10 días, un mes, es un mes y medio mínimo y puede durar hasta octubre, noviembre. Claro, como somos infantes temerosos, nunca nos dicen la verdad. Ahora, acá viene un mundo nuevo en términos financieros, empresariales, modelos laborales, modelos. O seguimos con la misma estupidez esperando a que 10 años no sea el COVID, que es bastante benigno, sino algo en serio, salido de un laboratorio militar, preparado para guerra bacteriológica, y que a algunos se le escapa. Creo que tenemos una oportunidad de oro y una ventana fabulosa para hacer todo lo que tengamos que hacer, y tiempo para hacer todo lo que tengamos que hacer, asumiendo las responsabilidades y desarrollando nuestros recursos. No ya para que nos lo agradezcan las generaciones futuras, para que haya generaciones futuras. ¿Sí, Pedrito? Faltan 2 minutos. Bueno, en este momento faltan 2 minutos. Voy a ver si puedo meter una pregunta más antes que me lo corte. Y después va a haber un receso de 15 minutos. Acá yo tengo al director de escena y me dice todo. Mari, en el caso Mari. 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 Hola, Mari. En el caso que aparezca la vacuna, ¿es cierto? No es posible, dale. ¿Es cierto que altera el ADN y no es recomendable? Yo no sé lo que altera o no altera. A ver, muchachos, hay virus de ADN y de ARN. ¿Sí? Cualquier vacuna altera el ADN y el ARN, aunque no necesariamente al ADN nuclear, que es un tema diferente, mucho más complejo, pero sí al ADN mitocondrial. Entonces produce cambios. Ahora, no puede haber vacuna en el virus corona. No puede haber. A ver, las vacunas, de lo que yo sé, son solo para virus simples. De lo que yo sé, que por ese poquito, solo para virus simples. Esto es una expogravidad. ¿Qué estamos hablando? Ni aunque encuentren el paciente cero, se puede desarrollar una vacuna. Sí se pueden desarrollar en forma de vacunas
algunas cuestiones que ayuden a mitigar los efectos. ¿Y qué va a mitigar los efectos de algo que ya son mínimos los efectos? Señores, si uno persigue un ratón, el ratón va a escapar. No lo encierres, no lo pongas en un rincón sin salida. Ojo con el ratoncito.